José Luis Romero Hicks, ¿cómo les va a ir a las pequeñas y medianas empresas y a las micros, me imagino, que son el 99% de las empresas en México, con todos los líos que estamos viviendo actualmente? Pues mira, fíjate que a propósito de que justo en estos días se está llevando el foro de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, y uno de los temas centrales es precisamente qué está sucediendo con las pymes. Me pareció a mí pertinente hacer una reflexión de cómo estamos en México y cómo se ven en el resto de los países de la OCDE, y aquí pues Luis Ernesto es el experto, a lo mejor él debería de estar desarrollando ese tema. Gracias por traer el tema, Luis Ernesto, platícanos. Sí, digo, yo tomo las sugerencias. ¿Ves qué mala persona es? A ver, pero pero pues, estoy siendo amable con secretario de Economía del país, persona, imagínate. Prometo participar. Sí. Correcto, bueno, como bien dijo Eduardo, las pymes en todos los países de la OCDE representan más del 90% de las empresas, en algunos casos 98 hasta 99%, pero también representan gran parte del empleo. En la inmensa mayoría representan más del 60% del empleo, y en la parte baja de los países por lo menos la mitad del empleo viene de las pymes. Que es el caso de México, ¿no? Es el caso de México. Fíjate que en el caso de México, y tú decías que si se incluían a las pymes, en México tenemos una clasificación, como cada país tiene su clasificación, que son las micropymes. Aquí les decimos las MIPYMES, ¿no? Uh-huh. Y hay que recordar que en México una clasificación que se usa ya sin haberse cambiado por varios lustros, que desarrolló la Secretaría de Economía, es que en México la microempresa es de 1 a 10 empleados, la pequeña empresa es de 11 a 50, y la mediana empresa es de 51 a 250, y la empresa grande es de 251 en adelante. Ese es como nos manejamos en México. Resulta que en México, dentro de las pymes, que incluyen las micros, el 75% está en empresas de 1 a 10 trabajadores, el 14% de 11 a 50 y solo el 11% de 51 a 250. Pero ¿cuál es el problema? El problema en todo el mundo de la OCDE es que en un promedio los salarios que se pagan en las MIPYMES y en las pymes europeas y de otros países del mundo miembros de la OCDE es que el salario es alrededor del 20% menos que de las grandes empresas. Entonces, el primer gran reto con el que se encuentran estas empresas es cómo incrementar la productividad, porque a final de cuentas el nivel de remuneración es un reflejo de la productividad. Uh-huh. Y lo que se estamos encontrando en el caso de México es que hay varias barreras a las cuales estas empresas no se quieren enfrentar. La primera barrera es que las microempresas en México no quieren crecer. Esto es, una buena parte de las empresas en México están contentas con el nivel que tienen, no quieren crecer, y además tienen los niveles de escolaridad más bajos. Empresa que no quiere crecer, o que no puede crecer, o que no crece, es una empresa que está destinada a desaparecer. Bueno, sobre todo, lo que habla los estudios que se están presentando en estos días con los países europeos, es que una de las grandes barreras con que se encuentran ahorita ya este tipo de empresas es lo que se llama la transición digital. Esto es, hoy en día todos los préstamos se hacen de manera digital, todas las transacciones de los pedidos se hacen de manera digital, y entonces en las microempresas en México es donde la transición digital se está deteniendo la mayor parte. Entonces, si no quieren crecer, tienden, como bien dice Eduardo, a enfrentar el paradigma de que pueden desaparecer en el corto plazo. José Luis, a que muchos MIPYMES, micros, medianos, acabaron de empresarios porque no consiguieron una chamba o porque perdieron la chamba. También hay autoempleo. Sí, pero ya encontraron un nicho. Y acaban su nicho, ponen una pequeña, mediana empresita y ahí van. Mira, cuando brincas de la micro a la mediana, digamos ya en la parte mediana, empieza el círculo virtuoso que se llama de la innovación, en donde empieza un contacto entre la empresa mediana, siendo pequeña, la empresa mediana con la empresa grande, porque las grandes empresas dependen mucho de la innovación de las medianas, precisamente para mejorar sus procesos. Una vez que esto sucede, brincar de mediana al siguiente nicho es mucho más fácil que salir del tamaño micro. En consecuencia, uno de los grandes retos que presentan las empresas es saber vincularse con el círculo productivo y su relación con las empresas grandes
precisamente para mejorar la productividad, la remuneración de sus trabajadores y la modernización y la competitividad también de las grandes empresas que tenemos en México. Otro de los retos o de los paradigmas a los cuales se están enfrentando es que este tipo de empresas son las más sensibles en la inestabilidad macroeconómica. Y ahorita que estamos viendo que ya en el primer trimestre las cifras confirmadas del INEGI reportan un crecimiento negativo en el primer trimestre, y en donde empieza a haber ya, posiblemente sea por otro mes consecutivo, una baja en la confianza del consumidor y también del inversionista, cualquier tipo de inestabilidad macroeconómica que pudiera suceder, esto es, que se pudiera incrementar la inflación, que pudiera disminuir el ritmo del crecimiento, las primeras empresas, las primeras empresas en tener fuertes problemas son precisamente las pymes. Tú fuiste secretario de Economía, Luis Ernesto. ¿Qué debería hacer el gobierno mexicano para tratar de evitar que no ocurra esto? Mira, nosotros tuvimos un verdadero problema cuando empezamos con el programa para integración. Una de las grandes quejas de todo el mundo es las empresas grandes exportan mucho, son las exportadoras realmente del país, son las que están modernizadas, las que tienen el tamaño suficiente. ¿Cómo podemos integrar en el proceso de producción a las pequeñas y medianas empresas? Y una de las cosas que encontramos era que llegabas tú con una gran empresa y le decías, oiga, yo quiero que usted me ayude, yo como gobierno quiero que usted me ayude a colocar empresas pequeñas y medianas en su cadena de producción. Correcto. Y la respuesta decían, bueno, déjenos ver la muestra, ¿no? Lo que produce de lo que yo voy a necesitar como insumo. No había calidad. Se las llevábamos, no. Lo curioso era que había calidad, la recibían, les gustaba y decían, me parece perfecto. Ahora nada más necesito, y ese es un caso real, cuando llegamos con una de Valeros y dijo, está muy bien, me encanta lo que tiene esta empresa, estoy dispuesto a comprárselas, necesitamos 1 millón. Y entonces, de estos Valeros. Y entonces el señor llegó y les dijo, oiga, pues sí, yo creo que podría hacerlo en 1 mes. Le dijo, no, necesitamos 1 millón por semana. Y entonces usted tiene que tener la capacidad para poder sustituir. Y no tengo el dinero para invertir y poder crecer. Claro. Y ahí descubres lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es agarrar a estas empresas, darle los recursos de inversión y crear realmente las condiciones para que ellos puedan crecer y se integren con las otras empresas, con las empresas grandes que andan buscando este tipo de proveedores. Pero en México no lo hacemos. ¿Por qué? Pues no lo hacemos porque nos da Porque no hay continuidad en los programas. Mira, así es. Te interrumpo aquí. En el 2016, las últimas cifras que yo encontré, de las micro, los programas gubernamentales solo llegaron al 0.8% de las micros. El 1.6% de las pequeñas y el 2.2% de las medianas. O sea, los programas gubernamentales no están llegando. Luis Ernesto habla de las cadenas productivas. Nafinsa tiene un gran programa de cadenas productivas que se impulsó con Luis Ernesto Derbez estando en el gobierno, y es una manera de que la gran empresa que reconoce la calidad de la pequeña le hace compras y las cuentas por cobrar que tiene la pequeña lo sube al producto de Nafinsa de cadenas productivas y le permite hacer líquida la cuenta por cobrar de alta calidad, porque ya inclusive el producto ya se entregó, está en los 30, 60 o 90 días del crédito comercial con que se llegó, pero ya existe una cuenta por cobrar sólida. El presidente, cuando tomó posesión, dijo, y cito al presidente, se otorgarán créditos a la palabra a agricultores, ganaderos, pescaderos, a dueños de talleres, a los artesanos, a pequeños comerciantes, a empresarios. Esto lo dijo el 1 de diciembre. ¿Ha ocurrido algo? Pues mira, seguramente no ha ocurrido, pero el problema de que des préstamos a la palabra es que no te paguen, es que además no creas una cultura que es importante, que es la cultura del proceso de financiamiento, utilización de recursos para la actividad correcta, posteriormente la producción. El deseo, como lo planteó el señor presidente, pues es un poco los otros programas que también trae, que es repartir dinero directamente a las personas. Pero, eso perdón, no pero yo creo que eso, creo que es una cosa, a lo mejor me equivoco, mucho más profunda. Es que pues la ética protestante te enseña a que trabajar es lo mejor y que tener dinero la calvinista, es lo sobre que todo, te abre las puertas del cielo. Digo, Max Weber escribió de eso un notable libro que se llama La ética protestante y el origen del capitalismo. En cambio en México es al revés, aquí si eres rico eres malo y si eres pobre eres bueno. Bueno, para concluir, continuidad en los programas e interés en generar una cultura realmente del financiamiento y del crecimiento de las empresas.
Tú no te vas a ir al cielo por estarte quejando, porque soy inmensamente rica y poderosa. Sí, te vas a ir al y cuidar la estabilidad macro porque le pega a los que menos pero queremos no es la que les pegue. excepción, ¿no? Las políticas de Estado siempre han fallado en este país. Bueno, es que no hay continuidad, es que no hay inmediato, no ven lo cambio inmediato, cultural. no ven a largo plazo. Ven la siguiente elección.